Desde la Universidad de La Punta llega la 6ª temporada de Literarte. Una hora para hablar de literatura, música, cine y pintura. Un encuentro para que las reflexiones pasen de mano en mano. Con ustedes, 13. Sin arrepentimientos ni planes para enmendarse. el inobjetable Alberto Tricarico El inefable Gastón Machado. y la que vino después, Priscila Cano. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde quieras que estés, te estamos dando la bienvenida a este espacio que llamamos Literarte. Inmediatamente le doy pase al profesor Alberto Tricarico. Hola a todos, ¿cómo andas, Gastón? ¿Cómo va? Bien, estoy así muy contento con las endorfinas muy altas porque hoy vamos a navegar, vamos a curiosear en un género literario que lo único que te requiere es adicción. Vos lo empezás a leer y no lo podés dejar. Y aparte alimenta un poquito ese ego de podré descubrirlo, podré llegar al fondo de esta trama. Pero antes de seguir avanzando, vamos a presentar a la compañera Priscila Cano. ¿Cómo están? Bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando. Y me gustó esto que dijiste de competir con el narrador de estos géneros. Sí, este género que es el género policial, Hernán, te cuento, bienvenido. Hoy vamos a tener, sé que a vos te gusta el género policial, sos un adepto, sos de estos que dije, de los adictos al género policial, así que hoy estamos de para bien con Hernán El Pola Tarasconi haciendo su magia en el control técnico. Como dije, hoy tenemos policial, hoy lo tenemos a el detective Maigret con un error de Maigret, del escritor belga Georges Simenon. Así es, sí, hoy vamos a volver a nuestro querido Simenon, este autor que tiene una doble cara, en realidad más de dos, pero dos muy conocidas que son sus melodramas, lo que él llamó en su autobiografía y en sus memorias las novelas del destino, y los policiales, que son los protagonizados por el comisario Maigret, que uno de ellos, en general son novelas, mayormente son novelas, Simenon era novelista, pero como acá hacemos cuentos y tenemos un librito de cuentos de 8, 9 cuentos de los policiales con Maigret, vamos a hacer uno. Ya hemos hecho La Ventana Abierta, hemos hecho Pena de Muerte, hemos hecho El Rastro de la Vela. Ahora vamos a hacer Un Error de Maigret. Él tiene 28 cuentos y 78 novelas publicadas entre 1929 y 1972, dedicada a este comisario, esto es importante, al comisario Maigret. Sí, es importante destacar, sobre todo para halagar, cosa que no me canso de hacer con respecto a este autor, el hecho de que durante 42, 43 años estuvo escribiendo estas 70 y pico de novelas, más estos 20 y pico de cuentos que reúnen unas 100 historias, que en paralelo, durante esos mismos 40 y pico de años, se desarrolla el resto de su obra. Claro. Sus cartas, sus melodramas, las novelas del destino, sus memorias, sus prólogos y sus demás trabajos hasta periodísticos, con lo cual es una persona que ha superado las 200 y pico de obras y que alternaba, digamos. Se despertaba un día y decía, vamos a escribir un policial. Los policiales siempre eran con Maigret. Maigret es un comisario de la policía judicial, oficial, que trabaja desde hace mucho tiempo en el lugar, es un permanente presente, como decíamos ayer en la reunión de producción, es decir, está casado con una mujer, tiene siempre la misma edad, no tiene hijos, y todas las historias de Maigret, tanto de cuentos como de novelas, se desarrollan en un mismo presente que en general se adapta, Simenon, a la época, se adapta a las cuestiones sociales, políticas, culturales de la época, pero se supone que siempre es el mismo momento, no sabemos cuál,
y sería indeterminado ese momento, pero siempre es un mismo momento en donde él tiene 40 y pico, un poco menos de 50 años, la mujer un poco menos. No tienen hijos por motivos que se explican en un momento. Hay una novela que se encarga de contar un poco el pasado, de cómo llegó a ser comisario de la policía judicial. Y después resuelve casos de una manera muy particular que ahora, si querés, nos metemos ahí o después. Nos vamos a meter un poquito Dale. en eso para poner en autos a la gente de qué va este cuento que se llama Un error de Maigret, que está ubicado en París en el siglo XX. Podemos deducir que es entre 1930 y 1950, que cuenta con los personajes que son Maigret, Émile, que es la víctima, la señorita víctima, y Labri, que es el comerciante y empleador. Sospechoso, ¿no? Sospechoso del... Sí, desde el primer momento es sospechoso para Maigret. Con estos elementos genera una trama. Así es, y bueno, comienza cuando Maigret tiene que ir con Labri, este comerciante de libros eróticos, hacia su librería, porque allí es donde encontraron unos oficiales el cuerpo de una joven, de Emily, como bien decías, que ella, bueno, trabajaba, ¿no?, en esa librería. Y Maigret desde un momento siente aversión hacia este hombre, primero por esto que decían, que es un sospechoso más de la muerte de la joven. Ellos entran por la librería, bajan por una escalera al subsuelo, y ahí Maigret presta atención a ciertos detalles, como por ejemplo encuentra cartas donde Labri se escribía con Emilienne. Y esto daba cuenta de que entre ellos, bueno, había una relación de tipo romántica, ¿no? Maigret busca que Labri confiese que mató a la joven, pero el librero constantemente refuta las hipótesis que podrían darlo a él como culpable. Una de las razones que tiene Labri para justamente probar su inocencia es el hecho de que él vendió la librería y que en el documento, ¿no?, que se firmó para la venta, él establece que Emilienne iba a pasar a estar a disposición del nuevo dueño, ¿no? De alguna manera la deja con los libros. La vendió, la objetivó, está buena la idea. Por lo tanto, bueno, por razones económicas no le convenía matarla a Emilienne porque era como la gallina de los huevos de oro, podríamos decir. Y ahí nos damos cuenta de que justamente esto que decías, Alberto, Labri la ve como parte del negocio, como un atractivo más de la librería y no como una verdadera amante. Se trata de una chica joven, ¿no?, linda, inocente, que el librero había contratado para que cuando vinieran los clientes a comprar los libros eróticos, de paso la vieran a ella subir y bajar por las escaleras. En el momento que Maigret está presionando a Labri para que confiese el crimen, lo que sucede es que al comisario lo llaman por teléfono para decirle que la autopsia del cuerpo dio como resultado que ella se suicidó, ¿no?, que no fue asesinada. Entonces Maigret se da cuenta de que se equivocó con respecto a Labri y que este hombre, bueno, era inocente, aunque vamos a relativizar después en el segundo bloque seguramente esta inocencia. Así que bueno, Maigret sigue sintiendo esa aversión por Labri. Bien, así que tenemos un culpable que es inocente, ¿sí?, y un error de un detective. Esto nos va a servir para hablar un poco del hundimiento y un movimiento vertical que se produce en el relato y en la geografía del relato. Pero eso es lo que vamos a desarrollar en el segundo bloque. Ahora, Alberto, ¿nos regalás la lectura de un fragmento, por favor? Luego, como era hasta todo punto necesario, envió su puño contra el rostro del hombre, suspiró, tranquilizado, y articuló al ver a Labri palparse un diente que se balanceaba. Dijo Maigret: siempre podrás decir que te has caído por la escalera. ¿Es tan empinada?
Literatura argentina y universal en Literarte. Y damos comienzo a este segundo bloque que está dedicado a El error de Maigret, un cuento policial de Georges Simenon. Pero de Georges Simenon también hemos hablado en distintas instancias. El programa Lectores tiene otros proyectos en el cual también se ha profundizado en Georges Simenon. Así es, de hecho, si ustedes ingresan al canal de YouTube Lectores ULP van a encontrar toda una lista dedicada a este autor. Van a encontrar ahí episodios del podcast Los temas de la literatura, donde se aborda su obra, también otros episodios de Literarte, donde se trataron otros cuentos, por ejemplo, La ventana abierta o El rastro de la vela, y van a encontrar también el acceso a un encuentro literario sobre Simenon, que es la narración ejemplar. Todo esto lo tienen de manera muy accesible en el canal de YouTube Lectores ULP. Y también les recordamos que si ingresan a la página de Lectores van a poder encontrar la revista Leer Más, donde hay artículos de filosofía, literatura, cine, así que bueno, está variado y allí de forma gratuita, por supuesto. Bien, así que canal de YouTube, abrimos YouTube, ponemos Lectores ULP y ya ahí vamos al canal y vemos todas las listas. Y en www.lectores.ulp.edu.ar ahí vas a encontrar la revista Leer Más y todos los otros proyectos que tiene Lectores. Sé, Alberto, que te quedaste así como con gustito y con ganas de profundizar en la relación entre Labri y Emil, entre esa relación patrón-empleada, hombre-mujer. Te quedaste con ganas de esa profundización. Date el gusto. Sí, me dejó pensando un poco esto que describía Priscila muy bien cuando contaba la trama, de que Emil es parte del mobiliario, está vendida, por eso no le convenía que se muera a Labri, porque era parte de cuando hacía el traspaso de la librería, traspasaba el lugar, el espacio, los libros y la empleada. Es decir, la empleada es una cosa más, está cosificada. Entonces, esto me resultó interesante en varios aspectos. Primero, bueno, obviamente por el trato o por el abuso, el aprovechamiento obvio de machista de hombre-mujer y de la cosificación de la mujer y todo lo que se pueda pensar perdón, ya tempranamente hacia 1940, 1950 sobre este tema que hoy está tan en boga. Por otro lado, la idea del engaño, ¿no? De que esta cosificación viene a caballo de una supuesta relación amorosa con una chica inocente, provinciana, poco conocedora de determinadas cosas, que no sabe qué es un amante o qué es ser un amante, ¿no? Hay un aprovechamiento ahí de su juventud, de su inocencia y de su procedencia, sobre todo. Pero toda esta cosificación tiene un correlato directo con el material que comercia Labri en su librería, que es literatura erótica, digamos. Esa literatura erótica que yo creo que Simenon, por una cuestión también de buenos modos, dice erótica, pero es seguramente literatura pornográfica. Más claro, que erótica. Lo de erótica lo agregué yo porque dice libros especiales. Digamos, Claro. se da a entender Sí. por ahí. Completalo vos. Sí, no, yo creo que aparte por la forma, la escalera abajo, la mirilla, el espiar, digamos, hay todo un contexto que da para que haya un correlato en la vida de Labri, que es lo que indigna a Maigret, cómo se maneja o cómo se manejó, cómo es este personaje en relación a lo que hace. Y esto tiene un puente que es esta chica Emil, que encima es la víctima, es la mujer y es la víctima, es donde se desata la tragedia, y es justamente alguien que está siendo cosificada en un rubro comercial en el cual lo central es la cosificación. Lo interesante me parecía que no te lo dice
Simenón no te lo dice, pero te da todos los indicios para que vos Lo completes. lo completes. Claro. Eso me parece. Claro, y eso también explicaría muy bien por qué esta decisión, ¿no? Esta desesperación de parte de la chica en ese ambiente. Y no, me hiciste acordar a esta frase de cuando se usaba mucho antes, que las damas entran gratis, ¿no? A los establecimientos. Y eso me hizo recordar que, bueno, cuando uno es justamente no tiene que pagar por estar ahí, por ejemplo, es porque es parte de lo que se vende. Y en este caso, ella era parte de esa experiencia de ir a buscar la literatura, entre comillas, erótica, pornográfica y demás. Sí, porque aparte, voy a decirlo así, lo geográfico, lo escenográfico, era un lugar chiquito. O sea que como que el espacio personal se rompía y estabas en roce con una señorita bella. Inocente y probablemente con una pollera corta. Ahora, podemos pensar hasta que el nuevo comprador compró ese negocio por la señorita. Es decir, que él fue el que puso la condición. Podríamos pensarlo, que él fue el que puso la condición. Bueno, yo te lo compro a lo que vos me lo pedís, te firmo acá todo, pero ella se queda. Lo que pasa es que era un buen cebo, porque claro, parece ser que todo esto encendía a los clientes, le terminaban haciendo una proposición que iba más allá de los libros, ella los ponía en su lugar y les terminaba vendiendo, como para reponer la relación, les terminaba vendiendo el libro más caro o la edición más cara. Entonces tenés una vendedora de lujo que no podés perder, digamos. Sí. O sea, que tenemos una mujer muerta y ultrajada, podemos decir. Sí, cosificada por lo menos, digamos. Sí. Bien, y esto del hundimiento que habíamos presentado en el primer bloque como uno de los ejes principales de la novela, del cuento, perdón. Se puede hacer como varias miradas, ¿no? Interpretaciones acerca de lo que es este hundimiento, lo que Alberto va a decir después, verticalidad, ¿no? Ajá. A mí la primera frase me parece fuertísima de este relato. Dice: hay gentes a las que no se les puede partir la cara por temor a que la mano se hunda en ella, ¿no? Y esto va más allá de lo físico, e incluso no hace falta llegar al momento en el que Maigret le pega en la cara a Labri para ver este hundimiento, ¿no? Porque apenas uno entra en la librería, como lector entra en la librería junto con los personajes, empieza a sentirse como una atmósfera de hundimiento, ¿no? La sensación de que nos estamos hundiendo ahí adentro. En primer lugar, se nos transmite una sensación de claustrofobia, porque se nos dice que la librería es un lugar estrecho, casi un pasillo. Además, cuando entran se pone una cadena atrás, ¿no? Lo que incrementa esa posible sensación de encierro. Después ellos bajan por una escalera que conducía a ese subsuelo, y era una escalera estrecha, empinada, lo que ayuda a darnos la idea de que ese bajar, ese hundimiento, era todavía más rápido, más directo, porque era una escalera muy empinada. Además, en un momento se nos dice que el comisario tenía la sensación de ahogarse porque faltaba el aire ahí adentro. Aquel bajo parecía tan lejos de la vida, nos dice el narrador. Es decir, que prácticamente era como una tumba ese lugar. Por lo que nos evoca, y de hecho termina alojando un cuerpo ahí adentro, que es el cuerpo de la joven. Y nosotros podemos hacer una simetría entre lo que es este escenario bajo, hundido, y la bajeza moral de Labri, ¿no? Que podemos atribuirle. Porque esa atmósfera de hundimiento de alguna manera puede reflejar la impresión que dejó Labri en Maigret, porque bueno, el comisario fue capaz de ver debajo de esa fachada, ¿no? De comerciante, de buen ciudadano, podríamos decir, una bajeza moral, una perversión, que hacía que los que estén cerca de él se hundan también, ¿no? En este caso, la que se hundió fue la joven. Bueno, ella fue a trabajar a ese lugar, ¿no? A ese bajo, pensando que iba a poder salir a la superficie seguramente, ascender socialmente, podríamos decir, sobre todo teniendo en cuenta que empezó en un momento a salir con el dueño de la librería. Pero lo que vemos es que Labri no tenía ninguna intención de sacarla de ahí, de llevársela con él a esa villa que compró por algún lado, sino que por el contrario es como que la sepulta ahí en la librería. Porque bueno, la entrega la vende, ¿no? Como parte del mobiliario al nuevo dueño.
Así que bueno, por eso podemos decir que de alguna manera el hundimiento, Ujú. ¿no?, que nos evoca la atmósfera, también de alguna manera lo podemos asociar a las características del Labre. Y esto también que bajamos a un submundo, también nos habla de una perversión. Y es por eso también una de las características que tiene el relato que nos lleva a la implicancia sexual. Sí, totalmente. Yo lo que hacía referencia Priscila recién que yo iba a decir con respecto a la verticalidad es un poco esto. La verticalidad es la imagen más sensible y más simbólica de lo trágico, ¿no? La tragedia se representaba ya desde la Grecia antigua de manera vertical. Es decir, que es lógico que ¿Y para qué se usa la tragedia o para qué se usa lo vertical o para qué está esta relación entre tragedia y vertical? Tiene que ver con dos mundos, con un mundo que está en la superficie y otro que está abajo, o podría ser, no es el caso, uno que está en la superficie y otro que está arriba. En este caso es la comunicación entre esa vida que fluye, según Maigret y Simenón, sobre la calle de ese barrio y que posee un subsuelo desconocido por la gente que circula ahí, o por la mayoría de la gente que circula ahí. También, en el momento que estaba leyendo, me acordaba la publicidad esta que dice: sin clientes no hay trata. Bueno, probablemente sin clientes ese negocio no iría a ningún lado. Algún cliente seguramente tendría, pero era algo minoritario, digamos. Era un barrio. Inclusive hay toda una descripción que me resulta muy interesante y muy acorde con esta idea de verticalidad que hace el escritor respecto a las sensaciones de Maigret cuando se enfrenta con este hombre. No está acostumbrado a tratar a este tipo de burgueses o de casi burgueses, y está acostumbrado a tratar con ladrones profesionales, con asesinos profesionales, con gente profesional que tiene como códigos, dice códigos de profesión criminal, de alguna manera. Y este no los tiene. Esta es una persona que se sale del molde. Labri es una persona que se sale del molde, y que se sale del molde porque en realidad Maigret lo busca en un determinado registro, y este hombre se mueve dentro de su decencia, de sus parámetros de decencia, en otro registro más bajo. Es decir, lo que le falta a Maigret para terminar de darse cuenta, más allá del llamado en el que le confirman que Emile fue muerta por un exceso de somníferos, que evidentemente es un suicidio, lo que necesita él es bajar, hacer ese recorrido vertical hacia abajo, no para ver la tragedia que ya se produjo 1 o 2 días antes, que es la muerte de Emile, sino para poder estar a la misma altura moral, en el mismo registro en el cual se desplaza o se mueve o piensa o se desenvuelve Labri, digamos. Me parece que hay ahí una relación que tiene que ver, por supuesto, con todo el armado del cuento en cuanto a lo del hundimiento que describió muy bien Priscila, que tiene que ver con el correlato con una tumba, que tiene que ver con la cosificación, que tiene que ver con lo oscuro, que tiene que ver con lo peligroso, que tiene que ver con lo carcelario, inclusive esta cosa parece como un tubo, ¿no? Uno se imagina un lugar, porque dice que es muy estrecho, como que tiene 1 metro de ancho, una escalera empinada que va hacia abajo, parece como un bloque vertical sin demasiadas salidas, y eso tiene no solamente todo un correlato simbólico en cuanto a la muerte, la tumba, la muerte, la cosificación, sino también la cuestión moral, es decir, lo que para Maigret no es. Maigret tiene esto después lo podemos hablar si tenemos tiempo, no tiene una moral convencional, puritana, moderna, que dice, no, el ladrón es malo, los policías son buenos, sino que él cree que todos son buenos y a todos podrían ser el ladrón. Lo que no entiende es a este tipo de personajes que trabajan en otro registro, que son moralmente bajos, pero que no tienen los huevos necesarios, vamos a decirlo así brutalmente, para matar si tienen que matar. Sí.
en este caso, o para robar si tienen que robar, o para estafar si tienen que estafar, sino que son, en el fondo son moralmente más bajos porque son más cobardes. Y esa moralidad baja, ese registro más bajo, está relacionado con esto que yo hablaba del subsuelo, la escalera, el allá abajo, los deseos, ¿no? Lo inconsciente, y con esta idea de verticalidad. Y con esto de estar tapado. Uh-huh. Quería hablar un poco del policial en general, ¿no? Porque nos va a servir para hablar un poco de Maigret. Yo lo relacionaba con el cuento de Israel Gow, La honradez de Israel Gow, donde los distintos indicios construyen una verdad, que no una verdad, sino que construyen un discurso lógico Que podría ser una posible verdad. que podría ser una posible verdad. Y me pareció que estaba muy relacionado con este cuento, porque el personaje Lebri todo el tiempo está dando cuáles son las posibles razones de la muerte de la señorita y contradiciéndose. Uh-huh. Y Maigret, y esta es una característica de Maigret, lo escucha. Lo escucha y ya va sacando las conclusiones. Y va sacando conclusiones a través de la escucha. También algo que tienen en común con el padre Brown, este humanismo, ¿no? Esto de escuchar a las personas y sacar las conclusiones en base al humanismo, y no por ahí tanto a la prueba científica como podría ser Sherlock Holmes. Estamos ante una contraposición, digamos, en este género que largó allá en 1841 con Poe, con Dupin, ¿no? Sí, con Dupin. Estamos en una contraposición, digamos, Sherlock Holmes, por un lado, todo el tiempo es lógico, misógino, adicto, soltero empedernido, que le interesan conocimientos de los más vanos hasta el espiritismo, y todo lo pone en juego para resolver. En este caso tenemos otro tipo de detectives que hemos tratado a lo largo del año, como es el padre Brown, y en este caso, que este es el único que hemos visto, Maigret. Y entre Maigret y el padre Brown hay cuestiones en común. Una de ellas es el humanismo. Es la forma de resolver el caso. Si bien Maigret es un profesional, es un comisario, y el padre Brown, por otro lado, es un sacerdote. Lo que hace, lo hace de afición. Los dos tienen esta cuestión humanista, los dos no condenan, sino que intentan entender o buscan algún tipo de confesión, uno una confesión religiosa, otro una confesión laica, pero ninguno de los dos ocupan roles en la sociedad oficiales, vamos a decir. Esto hablábamos ayer. Uno es un sacerdote, el otro es un comisario. No son los detectives que van a venir después en los policiales negros de los 20, 30, 40 y 50, sobre todo en Estados Unidos, el noir, que son policiales, son detectives marginales, sucios, con un pasado, que han participado de enjuagues y de corrupciones, y son solitarios y se enamoran de cualquier chica que pasa por ahí y cargan con varias muertes, digamos. Estos dos son de alguna manera ejemplares y son probablemente los dos primeros. El padre Brown, después de Sherlock y después de Dupont, me parece que es el primero, por lo menos el primero del siglo XX seguro, de estos detectives, entre comillas, el padre Brown, porque no es detective. Claro. Pero es probable que Maigret sea el siguiente o uno de los siguientes, y guarda muchas similitudes. Y los dos, algo para redondear, los dos son catalizadores y provocadores de la confesión. Los dos intentan, si bien uno para redimir, ¿sí?, y el otro para castigar, los dos funcionan como catalizadores. Perdón, creo que los dos lo hacen para redimir, porque el castigo sí, porque no le preocupa tanto a Maigret el castigo. Le preocupa lo mismo que le preocupa. En esto hay que ser también un poco atrevidos en la interpretación. A ver. Lo mismo que le preocupa a Maigret es lo que le preocupa al padre Brown. Lo que pasa es que el padre Brown es un sacerdote, entonces quiere la confesión porque es la manera
en la que él puede perdonarlo en representación de Dios para que el tipo salve su alma, pueda seguir adelante, etc. Ahora, lo que quiere Maigret no es muy distinto. Lo que quiere Maigret, porque lo que quieren en el fondo ambos es que se ordene el mundo, que se vuelva a ordenar ese universo que tenía un desarreglo producto de no tanto de la falla o de la falta que cometió, el pecado que cometió, el crimen que cometió, sino el no reconocimiento de ese crimen. Entonces lo que busca Maigret es una confesión también para, tal vez, esto lo hablamos ayer también, por una cuestión ególatra de decir yo tenía razón, yo lo descubrí primero, pero más allá de eso, que a veces sucede en algunas de las novelas, para no tener que culpar, esto en otras novelas se ve muy claro, para no tener que culpar o para que no quede impune el caso y para que no tenga que ir preso y pagar a un justo por un pecador. Él quiere que confiese la persona. De hecho, el método de Maigret, ¿me meto acá o Vamos. lo dejo para después? El método de Maigret es perseguir, es sentarte al lado, es como estar encima, acosar permanentemente a ese sospechoso que él tiene la certeza de su culpabilidad, porque aún en este cuento que llama un error de Maigret, y que él reconoce ese error, algo de culpa tenía finalmente el sospechoso Labri, pero en todos los demás cuentos y novelas de policiales de Simenón con Maigret sabe, tiene la certeza de que este es el culpable. A veces se nos comunica a nosotros como lectores y a veces no. Nos deja como la incógnita para que nosotros juguemos. ¿Será este? ¿Será el otro? ¿En quién está pensando? ¿Por qué le hace, se lleva a este para hablar con aquel y no le cuenta al otro? Bueno, pero él ya sabe. Y lo que hace es acosar permanentemente para buscar una confesión. Y parte de la premisa, por demás interesante, que creo que moralmente es lo más interesante de toda la obra de Simenón, que ese crimen que cometió el asesino lo podría haber cometido el comisario. Y lo podría haber cometido cualquiera. Esta es una idea de Simenón en toda su literatura. Cada desvío, cada falla, cada falta, cada pecado, cada atrocidad es una atrocidad que cualquier ser humano la podría haber cometido porque es una falla humana. Entonces, inclusive me desvío un cachitito con un ejemplo por demás gráfico. Una gran novela del año 41 se llama La verdad sobre mi mujer. Trata de un hombre que cuenta cómo su mujer intentó envenenarlo, falló, Sí. falló, digo, no lo logró matar, Bien. estuvo internado y termina entendiendo el tipo a la mujer de por qué lo quiso envenenar. Porque la mujer tenía sus motivos. Bueno, eso mismo. Un exceso de empatía. Exceso de empatía, podríamos decir exceso de Porque empatía. esto es un punto que yo notaba en común entre Maigret, en este cuento en particular, la empatía con la víctima, y el padre Brown, la empatía que tiene en el martillo de Dios con el asesino. Sí. Cuando se va a suicidar y dice, no, ese no es el camino. Claro. Ahí se va directamente al infierno. Claro. Es una forma de empatía, porque vos decís, bueno, Sí. es el asesino, Claro. si te querés matar, matate. Claro, tal cual. No, le preocupa especialmente porque sabe o entiende que ese crimen que cometió A lo podría cometer B. Y ese crimen que cometió él lo podría haber cometido yo. Y esto me parece muy interesante porque humaniza, no empareja, no horizontaliza, no banaliza, sino que humaniza la condición humana, digamos, los actos humanos. No cataloga, este es un asesino, este mató, ya está, no sirve más, es un descarte de la sociedad, y este como nunca mató es el genio. Sino que todos podemos cometer errores de acuerdo a las posibilidades que tenemos, a las desesperaciones, a los momentos, a los contextos, a la cultura, a la educación. Hay un montón de condicionantes que nos van cercando y que esto que hiciste vos lo podría haber hecho yo. Digamos. No es que no sea grave, no le baja la gravedad a un crimen, pero no le agranda la gravedad a la culpabilidad de quien lo comete. Es interesante también ver esto que decías, Alberto, de que no se construyen como categorías fijas, ¿no?
En este caso sucede lo contrario, ¿no? Labri es inocente, ¿no? Porque no Sí. cometió el asesinato, Sí. pero Maigret no deja de achacarle cierta culpa, ¿no? De lo que sucedió. Sí. Y esto lo vemos porque, bueno, esto que veníamos diciendo en el principio, ¿no? ver. Su inocencia no es absoluta, es completamente relativa, en todo caso. Más que nada porque Labri, primero que nada, ejerce como una manipulación emocional sobre la joven, una explotación también, podemos decir, con esto de la cosificación, ya que se aprovecha esa vulnerabilidad que trae ella. Y en esta relación tóxica, desequilibrada, es entendible que ha contribuido a la decisión que termina tomando ella. Además está esta responsabilidad de Labri como dueño de la librería, porque creó un ambiente de trabajo que es tóxico. O sea, no solo la relación con ella era tóxica, podríamos decir, sino también el espacio, ¿no? Físico para trabajar, que como decíamos es opresivo, faltaba el aire, nos evocaba como una tumba. Y después está, por supuesto, la omisión de la ayuda, ¿no? Probablemente no le interesó el impacto, la repercusión que podría tener en ella esta decisión de venderla junto con la librería. Y de hecho en un momento la ve tirada en el piso y no es capaz de corroborar si está bien, si no. Sí. Entonces, de alguna manera es un inocente, bueno, no del todo, digamos, un falso inocente o un falso criminal, porque no mató a la víctima. Y es algo que me llama la atención, es que la decisión que toma Maigret al final, que es lo que leyó Alberto, que le pega, ¿no? en la cara, porque al ser un inocente, las leyes, ¿no? esta negligencia, este egoísmo, esta indiferencia por la joven, no iba a terminar, a concluir en un castigo por medio de las leyes, ¿no? para Labri. Entonces como que Maigret se queda como con esa sensación de, bueno, algo hay que hacer, ¿no? Algún castigo tiene que recibir, y por eso me parece a mí que es que le pega al final. Si las leyes no pueden hacer algo, bueno. En eso se parece Totalmente. un poco a Marlowe, el otro detective de Chandler, es De Marlowe, Chandler. que es más agresivo. No es como el padre Brown, que son personas que... Bueno, el padre Brown nunca va a andar por un lugar donde la violencia es extrema. No conozco Maigret. Pero el padre... Depende del contexto que le toque. Pero en general Maigret se saca en estos casos donde la ley no puede hacer nada. Y eso es la empatía. Y esa es la empatía por la víctima, porque decimos, Emile Claro. era una inocente, alguien que venía del interior, que no conocía por ahí la maldad de la forma en que se maneja tan cotidianamente en las ciudades, ¿no? Y me parece... Lo que pasa es que en el caso de cuando le va a caer todo el peso de la ley al asesino, vamos a decir, ladrón, delincuente, estafador o lo que fuera, ahí Maigret logra una empatía con el criminal. Ajá. Ya no con la víctima, con el criminal, porque va a ir preso. Sí. Le va a caer. Con este tipo de, entre comillas, delincuentes, que no le va a caer el peso. Por eso estuvo muy bien lo que dijo Priscilla y coincido 100%. La piña, más allá de que está el juego de la circularidad, de que empieza con la cara fofa. Ya tenía el culpable. Sí. Al igual que el padre Brown, Claro. supo antemano quién era el culpable. Ya tenía el culpable. Pero la piña tiene que ver por esto que dice Priscilla, porque es la forma de ajusticiar a alguien que la justicia, mediante sus leyes, no va a poder hacer nada. Pero cuando la justicia puede hacer algo, por eso le molesta tanto a Maigret, nos cuenta Simenon durante todo el cuento, el tipo de sospechoso que tiene. Porque en los otros casos, o en la mayoría de los casos, se encuentra con gente que es asesina profesional, que tiene determinados códigos y que va a terminar entendiéndolos, Maigret. Porque va a terminar de entender la razón por la cual lo hizo y va a terminar entendiendo a la persona humana que cometió esa falta. Pero acá la piña claramente es como una compensación, como bien dijo Priscilla, a alguien que va a quedar impune desde el punto de vista legal. Bien, y con esta conclusión vamos cerrando este segundo bloque para distendernos un ratito. Vamos a escuchar música, Hernán. Gracias.
Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte. Ya estamos de nuevo en este tercer bloque de Literarte. Y bueno, te cuento que si nos estás escuchando en vivo, podés dejarnos tu interpretación, tu parecer acerca de este cuento en el chat. Y si no nos estás escuchando en vivo, también puedes dejar tus comentarios, que bueno, serán muy bienvenidos, como siempre digo. Y en los comentarios nosotros te vamos a dejar unos enlaces a una lista del canal de YouTube que aborda todo lo que tiene que ver con la obra de Simenón, este autor que estamos leyendo en este episodio. Así que bueno, esperamos tus comentarios y tu participación en el chat. También si escriben un correo a lectores@ulp.edu.ar, los podemos agregar en una lista de promoción, vamos a llamarla, en la cual les llega con anticipación el texto para que el viernes o a partir del viernes se sienten ya con el texto leído y entonces pueden escribir en los comentarios: me están mintiendo, no tiene nada que ver, el asesino, ya lo dijo Agatha Christie, siempre es el mayordomo. No, además que en esa cuenta de mail pueden recibir promociones de otro tipo de actividades que hacemos en Lectores, así que... Un 2x1 en la revista, las dos gratis. Sí. Y la tercera se la enviamos de regalo. También van a recibir eso. Por ahí cuando subimos un video como lo hicimos con los podcasts, los temas de la literatura, también van a recibir esa información. Este tercer bloque dedicado al arte, al cine y que tiene que ver con Maigret, porque ha sido uno de los detectives que más se ha llevado a la pantalla grande, que más se ha hecho series, junto con el Padre Brown, con Agatha Christie, y Marlowe, y no sé si alguno, y Sherlock. Bueno, y Sherlock. Maigret también tiene un montón de películas y de series. Bueno, hay, no sé, vos querés comentar la serie esta de YouTube primero y yo después voy con el resto. Dale. Bueno, es una producción de la televisión británica que se llama Maigret y es una serie que se realizó entre 1992 y 1993 y que fue protagonizada por Michael Gambon. Cuenta con 2 temporadas de 6 episodios cada una y en estos episodios están basados en novelas y en cuentos del autor. Es una serie de muy fácil acceso, la pueden encontrar en español en un canal de YouTube. Vamos a compartirle el enlace a esta serie en los comentarios. Yo vi el primer capítulo, que es La paciencia de Maigret. Me gustó, me pareció entretenido. Quizá un poco largo, ¿no? Yo no estoy acostumbrada a ver capítulos de series de más de 1 hora. En este caso duraba 1 hora y 20, pero aún así me gustó y me hizo pensar en este aspecto que decías, Alberto, de que el comisario sabe ya de antemano quiénes son los criminales, pero bueno, tiene que buscar las pruebas, ¿no? Para incriminarlos. Así que, bueno, me pareció que ese rasgo estaba muy presente en el primer episodio de esta serie que se llama Maigret. Bueno, esto de 1 hora y media tiene que ver también con que estas obras audiovisuales están basadas en novelas, no en cuentos, ¿no? En general, a Maigret y a Simenón, porque ahora que estoy pensando, Simenón debe ser uno de los escritores más adaptados. El otro día estaba haciendo la cuenta de las películas que había visto basadas en novelas, no solo de Maigret, sino novelas en general de la obra de Simenón, y se cuentan por decenas. Inclusive varias novelas fueron adaptadas, diferentes, Los fantasmas del sombrerero, La habitación azul, en diferentes versiones, no solamente una. Bueno, siguiendo con esto de las series, hay una serie que hizo, ¿cómo es? Rowan Atkinson, el de Mr. Bean, que hizo en el 16 y en el 17, que son 4 casos de Maigret, donde este actor interpreta a Maigret.
que les vamos a pasar también un enlace para informarse sobre la serie, porque no la tenemos. La otra que dijo Priscila está en YouTube, esta no la encontré dónde está. Simplemente sabemos que existe, pero por ahí la pueden buscar y encontrar ustedes. Y después vamos a ir al cine directamente, aprovechando esto que decía de las adaptaciones. Me resulta muy, muy interesante hablar de cine, más allá del film que voy a recomendar, porque Simenón era muy amante del cine. Escribió literatura durante la época del cine, de fines de los 20 hasta que se murió en los 80 del siglo pasado. Y sus novelas y sus textos en general son muy cinematográficos, muy visuales. Hay una novela de Maigret que se llama Maigret y la muchacha asesinada, que Patrice Laconte hizo una adaptación en el 2022, que recomiendo. El film se llama Maigret, así a secas. Está protagonizada por, como en todo un elenco francés, todo de época los 40, los 50, por ahí principio de los 60 podría ser, no está determinado, habría que ver de cuándo es la novela, pero más o menos por la época de la novela. Está protagonizado por Gerard Depardieu y todo un elenco francés exquisito. Y el film Maigret, se encuentra ahora en Amazon Prime, se puede ver en esta plataforma para que lo tenga, y es absolutamente recomendable. El film y toda la obra de Laconte, que es un director francés contemporáneo que vale realmente la pena, ya que estamos en el cine, Francia y todas estas cuestiones. Acá les damos información sobre... Ahora les pasamos información y sobre un enlace para informarse más sobre esta película, y búsquenla en Amazon los que tengan Amazon, y los que no tengan, róbenselo a algún amigo, la clave, para ver la película de Laconte. Díganle que solamente por una vez, que después la devuelve. después cambiala. La clave me lo olvido. Cambiala, después la cambias. Bueno, queridos amigos que están del otro lado y amigas, hemos llegado al final de este cuento que era un error de Maigret. Programa 18 ya. Quedan 2 para terminar el año. No lo quería pensar. Ya me agarra la angustia Yo estaba existencial. pensando en el verano, actividades para el verano. Todo sorpresa, no podemos decir nada. Vos estás pensando, yo estoy limpiando la sombrilla. La sombrilla. No, viendo a ver si estaba bien, si se aguanta cuando la sombrilla ya vuelva sucia de vuelta, ahí, para ese momento, no te voy a privar de... No, digo, ¿cuáles son la pelota y la sombrilla? Esto que estamos siempre en las antípodas, ¿ves? Vos preocupado en las vacaciones de las actividades, ¿verdad? Yo quiero saber dónde voy a descansar, a dónde voy a poner mi hamaca paraguaya, por ejemplo. Esas son mis preocupaciones existenciales para el verano, y aparte de qué voy a leer. Bueno, tengo un trono ahí, dependiente. Pero hemos terminado el programa número 18. El 19 vamos a leer El hijo de Horacio Quiroga, un autor que ya hemos hecho en otras temporadas de Literarte, en esta no. Un cuento corto de su último libro de cuentos que se llama Más allá. El libro y el cuento, como dije, es El hijo. Bien, entonces nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene. Comenten el video, opinen, y compartan. discutan y compartan. Y difundan. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Chau. Hernán, muchas gracias por todo. Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte.